arrancamos con materia prima de unidad temática 3, Sí, señor. Sí. porque en la UV no me aparecía la unidad 3 para ver el material. Puede haber sido que ya le pedimos que lo habiliten. Puede ser que los chicos de 4D3, como nosotros venimos un poquito más adelantados, no lo han habilitado. Ahí le digo, seguramente mañana lo tienen disponible. Pero sí, ya entiendo lo que vos me decís. Todos pueden linkearse. Ayer en el 4D1 había varios que tenían inconvenientes cuando abren el material, que lo direcciona a un SharePoint. Algunos tenían inconvenientes. ¿No? Bueno, porque ¿qué sucede? Muchos a lo mejor no habían bajado la aplicación, entonces cuando quiera abrir al SharePoint no lo reconoce. Por eso es importante que lo tengan habilitado. ¿Qué otras preguntas? ¿Hicieron los ejercicios? ¿Probaron hacer los ejercicios? Bájenlo, traten de ir, vamos a decir, traten de hacerlos para que en el proceso de que tenemos clases, si hay consultas, lo podemos evacuar. No esperen hasta el último momento, por favor. Les comento que, a ver, no son complicados los ejercicios, pero el criterio por ahí puede haber dudas y en ese punto es donde cometemos los errores. Entonces, está bueno que practique, vamos a decirlo de esa forma. ¿Cuándo serán los parciales? Y normalmente habíamos empezado, los parciales eran 2 parciales, iban a ser uno a mitad del semestre. Todavía no está bien definido, pero si no le erro, en la primera presentación había una fecha estimativa. Si no, lo buscamos y lo volvemos a revisar. Pero creo que había una fecha estimativa. Estimada, está bien. Ahí hay un compañero contestó. 27 de agosto, 27, perdón, de mayo. ¿Y qué dice? Del 27 de mayo al 29 de junio. ¿Qué es eso? Tengo notado. Profe, lo habían Un- anotado así cuando pasó la filmina el ingeniero Piana y sí, me había surgido duda porque los dos parciales estaban en el primer cuatrimestre, había dicho eso el ingeniero Piana. sí, a ver, los dos, vamos a decir, los dos exámenes teóricos están en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre está el examen práctico, que sería la presentación de los trabajos prácticos. Es de esta forma. Y en caso de tener un recuperatorio de alguno de los parciales teóricos, sería en las primeras semanas de la vuelta de vacaciones. El primer examen incluía vamos a decir, de la unidad 1 hasta la 7, si no mal recuerdo. Si no, lo revisamos, pero entre las 6 o las 7, no recuerdo bien. Hasta las 6 habían dicho, profe. Hasta las 6. Bueno, hasta las 6 es la parte de la organización de la empresa. O sea, ahora queda materia prima, después viene localización, después viene el punto de todo lo que es equipamiento, y como último, el 6, la organización. 7, vamos a hacer recursos humanos, 8, capital de trabajo y inversión, 9, análisis financiero o análisis comercial, y 10, análisis nacional. Bueno, ¿qué hora es? Y ya esperamos unos minutitos, largamos. Cualquier cosa, si ingresa algún compañero, lo retomamos. Total. Vamos a decir, un tema simple. Hoy es un tema simple, fácil de entender, rápido para estudiar. Lo que sí, como siempre comentamos, es un pantallazo general. Busquen los libros, traten de revisar lo que indica la bibliografía, no se queden tan solo con el PowerPoint, porque el PowerPoint es vamos a decir, un extracto de la documentación o vamos a decir, las unidades que ustedes tienen que estudiar. ¿Me explico? Entonces,
tratemos de siempre profundizar con parte del libro. Como les dije, los PowerPoint es una guía, son los temas, vamos a decir, más interesantes, pero solamente habla del punto, y nosotros, cada punto, podemos desarrollar un poco, vamos a decir, la información, si no, no nos alcanzaría todas las clases. Bueno, unidad 3, como dijimos, ingeniería del proyecto, la 5, localización de la planta o de la empresa es la 4, venimos después de analizar el mercado y comprender qué capacidad de planta vamos a definir. La capacidad de planta está sujeto a los volúmenes de comercialización o de venta que nosotros hemos definido según nuestras proyecciones. Recuerden que una vez que nosotros conocemos el mercado, tenemos información, podemos hacer una proyección de cómo va a responder el mercado en el periodo, vamos a decir, que vamos a hacer el proyecto. Nosotros en nuestro proyecto, vamos a decir, de la parte práctica, vamos a tomar 10 años, dependiendo en qué lugar de zona del mundo uno realice, puede haber más años, en otros contextos puede ser menor, pero en este caso vamos a tomar las proyecciones que hicimos de venta en función, vamos a decir, de la información que recabamos, y vamos a comprender cómo va a actuar nuestros competidores y nuestros clientes. Y en función de estos dos parámetros vamos a decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que vamos a tomar? Esa estrategia que vimos en definir si hay una penetración por precio, si es por calidad, si va a un segmento determinado el producto y tiene que tener un rango de conocimiento, vamos a decir, que va seleccionado a un perfil determinado de consumidores. Vamos a decir, bueno, nuestra capacidad y nuestro plan de ventas es X. Bueno, con ese plan de ventas X, nosotros tenemos que comenzar a adquirir los productos para poder hacer nuestra producción, nuestra fabricación del producto en sí. Entonces, vamos a tener que definir nuestro... ¿Sí? Disculpe, ¿está mostrando diapositivas del PowerPoint porque estamos en programa sintético todavía? Estoy hablando solamente del programa sintético. Fíjense, fíjense todo lo que hay para hablar con eso. No, estoy tratando de hacer, ¿saben qué, chicos? Para que vayan entendiendo cómo va enlazando ese tema con tema. ¿Por qué llegamos a este punto de materias primas? Materias primas vienen porque nosotros, ya sabiendo qué producción vamos a tener o qué punto, vamos a decir, del mercado queremos satisfacer, o sea, decimos que vamos a lograr un 80% de nuestras proyecciones, o un 110, un 105, o un 100, dependiendo de nuestra estrategia, porque recuerden que tiene errores, vamos a decir, tanto variaciones, tanto para menos como para más. Si yo me paro en el 100, puedo haber perdido de vender 120, o dejar de vender 20%. Entonces, la variación me puede, vamos a decir, favorecer o perjudicar. Entonces, la estrategia es dónde nos paramos. Bueno, ese punto, cuando está resuelto, nos damos vuelta y decimos, bueno, necesitamos adquirir esta materia prima, estos insumos y estos servicios. Cuando nosotros hablamos de materia prima, estamos viendo que las materias primas pueden ser no procesadas y semiprocesadas. Insumos pueden ser productivos, comerciales, de gestión y servicios varios. Los servicios puedo yo producirlos o adquirirlos, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los servicios que yo puedo, vamos a decir, generar. Vamos con las materias primas no procesadas. Es bastante simple, son todas aquellas materias, vamos a decir, o productos que no sufren ninguna intervención, sino que vienen sin ningún valor agregado de la extracción, vamos a decir, de donde provengan. Esto que quiere decir, del sector primario normalmente es. Fíjense que estamos hablando de agrícolas, ganaderas, vitícolas, estos peces de estanque, bueno, forestal, minero, petrolífero. Entonces, nosotros conociendo nuestro proceso productivo y nuestro producto final, tenemos que identificar si vamos a adquirir una materia prima no procesada. ¿Por qué es importante entender esto? Las materias primas no procesadas son commodities, ¿sí? Lo habrán escuchado en algún momento. Son valores internacionales. Esos valores internacionales, más allá de que nosotros hoy tengamos situaciones
con respecto cambiario que no favorece, vamos a decir, el mercado interno. Esto hace que nuestro producto tenga un valor relacionado o atado a este tipo de cambio. ¿Esto qué quiero decir? Si yo produzco acero, mejor dicho, bueno, si yo vendo carne o tengo un lote con ganado, el precio del ganado lo voy a vender a valor de, vamos a decir, de características internacionales. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos un cambio con mucha variación o mucha diferencia entre el, vamos a decir, entre el peso y el tipo de cambio, los valores se incrementan fácilmente. Entonces, si yo tengo una producción atado a este tipo de productos, voy a entender que rápidamente me voy a tener que amoldar a esos precios y puede ser que si mis competidores son externos o a lo mejor competidores que tienen, vamos a decir, la línea total, esto que quiere decir, hacen la producción ganadera y después hacen, vamos a decir, el faenamiento, con lo que estoy tratando de explicar es si yo mañana mi proyecto es un frigorífico y no tengo producción de ganado, mañana me puedo quedar sin ganado muy rápidamente porque nuestros proveedores, o sea, nuestras personas que nos ofrecen los productos, puede directamente elegir sacarlos a otro tipo de mercado. Entonces, es muy importante. En el ganado, lo digo porque por ahí es más fácil verlo, pero en lo que es minería, petróleo y gas, este mercado es muy cambiante y muy rápidamente, vamos a decir, modifican sus clientes los que producen o los que extraen este tipo de riquezas naturales, ¿sí? Con respecto a los semiprocesados, es lo que más o menos conocemos todos, o sea, es una materia prima que va a ser para mi producción una materia prima, pero tiene un proceso productivo detrás. Esto, por ejemplo, si yo estoy un autopartista, puedo recibir como materia prima una estampa de un guardabarro, ¿sí? ¿Por qué es una materia prima? Y porque yo voy a intervenir sobre ese guardabarro, lo voy a pintar, lo voy a pulir, lo voy a acomodar y va a salir dentro del producto que yo ofrezco. Y ese semiprocesado es normalmente lo que conocemos casi todos como materia prima o lo visualizamos fácilmente, ¿sí? Aquí hay un ejemplo bastante simple. Si estamos hablando de un árbol, el árbol es una materia prima no procesada, un tablón es una materia prima semiprocesada, ¿sí? Vamos con los insumos. Los insumos, hay insumos productivos, como dijimos, y es todo aquello que nosotros necesitemos para hacer la producción. Esto que quiero decir. Fíjense acá en el dibujo, algo bastante simple. Voy a hacer mermelada, tengo frutilla, azúcar, una olla y el frasco. A ver, la olla, el frasco, son todos insumos, perdón, la olla es nuestro insumo productivo, porque todo lo que necesitemos para producir nuestro producto va a ser como un insumo que los voy a necesitar y lo voy a clasificar como un insumo productivo. Ejemplo, puede ser aceites, herramientas, todo aquello que nosotros necesitemos para producir. No hay que equivocarse con el equipo que va a producir, sino los insumos que necesita ese equipo para producir, ¿sí? Y no estoy hablando de servicios, ¿eh? Tiene que quedar bien claro eso. Los insumos productivos son aquellos productos que necesito para producir, ¿eh? Entonces, en algunos casos será un calibre para medirlo, en algunos casos será el aceite para lubricar el equipo, en otros serán las herramientas de corte que lleva el equipo, ¿sí? Es importante que quede bien claro esto. Insumos comerciales son aquellos insumos que no, vamos a decir, gestiono, no, vamos a decir, no le hago ninguna intervención y van en el producto final que yo comercializo. Aquí está muy claro, por ejemplo, una empresa autopartista no va a ponerse a fabricar cubiertas, pero sí va en el auto y no se le hace ninguna intervención o una, vamos a decir, en este caso, una correa, un tornillo.
Entonces, adquiero el producto y automáticamente lo derivo, vamos a decir, lo incluyo dentro del producto final. Algo muy común en esto es ver algunas empresas en donde su gran capacidad es utilizar insumos comerciales y muy poco de materia prima. Esto implica que son, vamos a decir, capaces de tener grandes volúmenes de producción debido a que tienen capacidad en función de su compra de productos. La gran mayoría de los autos, las autopartistas, compran insumos comerciales. Son muy pocos los productos que son de materia prima, debido a que hoy casi ya no se hace, vamos a decir, en las autopartistas, partes del auto. Normalmente se ensamblan, por supuesto. Hay cosas que hoy todavía siguen haciéndolas, pero si lo ponemos a ver no como una adquisición, vamos a decir, de la misma empresa, porque por ahí el motor se hace en Alemania y lo ensamblo aquí. Entonces, hay que tener muy en claro eso. Y después, los insumos de gestión. Entonces, los insumos hay tres. Los insumos productivos, los insumos comerciales y los insumos de gestión. Los insumos de gestión son muy simples visualizarlo cuando hablamos de productos que yo necesito para gestionar. Esto que quiero decir, a ver, en la parte administrativa será computadoras, impresoras, insumo para controlar la calidad, todo aquello que sirva para gestionar. Entonces hay tres tipos de insumos, ¿sí? Una vez que superamos los insumos, la materia prima, vamos a los servicios, y aquí vamos a frenarnos un poco porque hay situaciones en donde va a estar muy interesante vincularlo con el capítulo que sigue posterior, que es el de la instalación de la empresa. ¿Por qué? Profe, ¿puede ser una duda? Sí, sí. En los insumos productivos, creo que decía trabajo en una parte, ¿puede ser? Sí. Puede decir, instalaciones, trabajo. ¿Qué ejemplo sería de eso? Y podría ser algún tipo de laburo a ver, está ahí medio cruzado, pero puede llegar a ser algún tipo de mano de obra tercerizada que me haga alguna parte particular y haga algo de trabajo, ¿entendés? Pero se podría vincular hoy con un servicio profesional, ¿eh? Entonces, ahí a lo mejor quedó enganchado de otro lado. Lo que más importa no es lo que dice ahí, sino el concepto. El concepto es todo aquello necesario para producir. O sea, a lo mejor trabajo ha quedado de otro punto, pero fíjate, es el proceso productivo, ejemplo, máquinas, instalaciones y trabajo, etc. Todo aquello que sea necesario para producir. A ver, todo lo que hemos utilizado, proceso productivo. Y ha quedado, ahí lo anotamos y lo modificamos para que no entre en confusión para los próximos compañeros que vean Gracias por la alerta, así le voy a decir. Pues por ahí puede ser que estaba incorrecto. ¿Cómo? Era mi duda esa, si incluía operarios, esa parte humana o no. No. En la parte de recursos humanos va en el capítulo 7. Acuérdense que esto, cuando nosotros hagamos la valoración del proyecto, tenemos que decir, nosotros vamos a producir 1000 piezas, por así. Necesitamos tanto materia prima, para esa materia prima necesitamos tener insumos como aceite para los equipos, mediciones para esto, gas, agua, insumos para la gestión. Podemos hacer, a ver, en una primera instancia se puede hacer algo proporcional, a ver, pero se entiende que sabiendo lo que se produce, ahí está la capacidad de buscar información, es entender de si un competidor hace ese producto, poder identificar cuál es la capacidad de compra, cuánto ha consumido para producir X o B. ¿Me explico? Entonces, con ese dato que nosotros tenemos de la información que recaudamos, podríamos aproximarnos a los datos muy reales. En estos puntos, a ver, gracias ahí por frenarme, en lo que es la materia prima, los recursos humanos y la construcción de
del edificio, de la empresa, o de la nave industrial, son los 3 puntos más críticos económicamente, vamos a decir, que más gastos tenemos. Lo bueno de lo que es la materia prima es que nosotros los recuperamos cuando la vendemos. Y la mano de obra dependerá de nuestra habilidad de gestión en cómo la podemos reducir al mínimo. Con lo que quiero decir es, muchas veces podemos automatizar y poder hacer la diferenciación con la competencia. Ahora, si nuestra mano de obra es muy económica, podría llegar a ser solventar la tecnología que no la puedo adquirir por lo caro que es con recursos humanos. Pero eso lo vamos a ir viendo en otros capítulos. Con respecto a los servicios, aquí ponemos el gas, caudal, presión. A ver, les voy a comentar algo. Si nuestro proyecto es una empresa de alimentos, no tener gas implica estar fuera, vamos a decir, de los costos casi. Porque los valores que tendríamos para hacer una caldera a combustible líquido, o sea, a gasoil o algún tipo de biomasa, madera, esas cosas, estaríamos en unos valores que estarían muy por encima de nuestros competidores. Entonces, entender que vamos a trabajar en una zona o vamos a implementar un modelo productivo enfocado a tener un precio diferencial porque es un bien básico, no podríamos elegir un lugar donde no haya gas natural. ¿Me explico? Calidad del agua. El agua, por ejemplo, un pozo red, o de pozo de red, potable o no, el caudal, dependiendo de qué proceso productivo. Por ejemplo, si vuelvo a los alimentos, la calidad de agua en los alimentos hace la diferencia al producto final. Entonces debería tener algún proceso productivo de mejora de la calidad del agua si no es vamos a decir, de red. Aunque de red puede ser potable, pero a lo mejor el gusto que le da a nuestro producto no es satisfactorio. Y caudal tendrá que ver con mis procesos productivos. A ver si alguna vez escucharon las minas y todo lo demás, necesitan caudales muy grandes para poder hacer el lavado de los minerales. Entonces, los caudales también implican una necesidad de identificar esto. Electricidad, por ejemplo, los consumos, la potencia, qué necesidad, vamos a decir, tengamos de hacer infraestructura. Recuerden que si yo voy a hacer una empresa, no sé, por ejemplo, que necesita media tensión o alta tensión por las dimensiones que tiene y los procesos productivos, hacer todo lo que es la instalación y tener a lo mejor que hacer algunas servidumbres de paso, puede llegar a generar unos costos que se generen exponencial a nuestro proyecto. Fíjense que se va mezclando algunos tipos de servicio con la ubicación de la empresa, ¿sí? Porque va muy relacionado con el tema de servicio. Los efluentes cloacales, es muy importante entender si hay una red cloacal o no. Vuelvo con los alimentos. Si hacemos un proyecto que tiene alimentos, a lo mejor tendremos que hacer una planta de tratamiento y eso implica que incrementar los costos, tanto operativos, lugar en donde tenerla, los volúmenes de agua que vamos a manejar para poder, vamos a decir, equilibrarla. Entonces, todas estas situaciones, cuando nosotros veamos el proyecto, tenemos que cuantificarlas, porque cuando nosotros empecemos a decir, bueno, nos instalamos en tal lugar, en una ubicación en donde es muy económico el terreno, pero carecemos de estos servicios. Y a lo mejor uno de estos servicios hace que quedemos fuera de mercado. Un tratamiento cloacal inadecuado puede generarme un conflicto social. A lo que trato de decirle es, muchas veces a lo mejor el mejor lugar no es por ahí viable si no tenemos la tecnología y los equipamientos suficientes para brindar, vamos a decir, una buena producción. Un ejemplo, hace poco había una empresa que estaba en San Vicente, en un lugar que en su tiempo, vamos a decir los 70, era muy productivo y hoy imposible que se mantenga y generaba, vamos a decir, olores por su tipo de producto. Se tuvo que, vamos a decir, retirar y tuvo que trasladar su planta. ¿Cómo serán los olores que tienen? Que en donde se asentó, después de 10, 15 años, la ciudad se fue, vamos a decir, desplazando y volvió a estar dentro de un barrio.
esa situación hizo que tengan que tener servicios extras como, vamos a decir, todo lo que es un sistema particular para evitar tener olores en la salida de los cocinadores, ¿sí? De las chimeneas. Recolección de residuos no es poco, dependiendo de mi tipo de producción. A ver, si alguien ha podido ir a alguna empresa grande, verán miles y miles de pallets tirados, todos los plásticos. Todos esos procesos necesitan lugar, necesitan que alguien los recoja, necesitan convenios, acuerdos. Le doy un ejemplo. En mi trabajo tenemos una situación en donde se instaló una empresa en Buenos Aires, en un pueblo que son menos de 100 habitantes. Todos estos servicios están nulos. Entonces, la instalación fue algo social, pero vamos a decir, la inversión que se tiene que hacer hoy para poder mantener esa empresa en pie y funcionando, ha generado un costo muy elevado en la operativa. Y eso, cuando nosotros hacemos una evaluación de proyecto, lo vemos reflejado en los estados de resultados operativos. Mes a mes, año a año, en este caso, podemos visualizar cómo se incrementa y qué inversión se tuvo que hacer. Si ustedes me hablan y dicen, che, vamos a hacer un proyecto, vamos a decir algo simple, de aceite, automáticamente el subproducto, que puede ser un alimento balanceado para animales, tiene que tener la caracterización de poder, vamos a decir, tratar esos efluentes que se generan por la limpieza, por todo lo que queda, vamos a decir, en los pistones de compresión y todo lo demás, se tiene que tratar. Y esa situación, si no se trata, tendremos que estar, vamos a estar penalizados, vamos a decir, por algún ente de contralor, y si no, vamos a estar con un conflicto social porque va a haber más moscas que personas en el pueblo. Bueno, siempre hay más moscas que personas en algún lado, pero... entonces, todas estas cosas tenemos que cuantificarlo y verificarlo, ¿sí? Aquí hay una factura de gas, hay algo acá de luz, pero para que sepan, cuando uno contrata la luz, en una empresa no es de este tipo, esto es un consumidor, usuario domiciliario. Cuando es una empresa grande, normalmente uno selecciona qué escala quiere tener de potencia, y en función de esa potencia tiene un máximo y un mínimo de consumo. Si uno supera, pasa al otro escalafón, tiene un precio mucho más alto, lo castigan con vamos a decir, con un precio más elevado, y si está por debajo, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores, lo que necesita EPEC es que le dé vamos a decir, una proyección de producción, porque si no, de esa forma, sería muy inestable, vamos a decir, el servicio, la generación en este caso, ¿sí? En este punto ahí ya estamos finalizando, como les dije iba a ser breve, pero después vamos a hacer un ida y vuelta para ver si quedó el tema. Fíjense aquí un poco lo que les comentaba. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos factores? Lo socioeconómico, lo comercial y financiero y lo técnico. ¿Qué quiero decir con socioeconómico? A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a adquirir un producto de una determinadas condiciones o características. Ejemplo, una gaseosa aquí en la provincia de Córdoba normalmente no tienen más de 2,5 litros. Algunas quedaron a 3. Esa gaseosa de 3 litros es una condición común en el norte. Entonces, a lo mejor un producto que yo quiero comercializar o adquirir en el norte y traerlo aquí en Capique, es posible que socioeconómicamente no sea adecuado, no sea común. Entonces, esto estoy hablando en Argentina. Imagínense si se van a otro país, los que han tenido posibilidad de viajar o conocer, se darán cuenta que hay condiciones o productos, sobre todo, que vienen en condiciones totalmente diferentes como nosotros los conocemos. Yo siempre recuerdo que unos españoles que trabajaban conmigo se sorprendían que aquí la mayonesa y todo eso venían en sachet, no lo podían creer. O sea, nunca se le hubiese ocurrido. Y uno dice, bueno, entonces, si uno va y adquiere esos productos en Europa, tendría que tener otro formato, y eso es lo que estoy tratando de comentar. Comercial y financiero, tengan en cuenta esto, muy importante, no siempre la capacidad, vamos a decir, de producción puede acompañar cómo adquirir los productos.
si hay un monopolio o un oligopolio en el mercado que yo voy a adquirir el producto, puede ser que me exija la adquisición de un volumen muy importante para tener un precio adecuado. Y esa situación me provoca que si soy un productor chico, no pueda adquirirlo y tenga que caer en un revendedor. Y eso me hace que mi producto sea mucho más caro. Entonces, mi estrategia de penetración por precio no va a estar adecuada. ¿Se entiende? Entonces, tendré que ir a luchar sobre mi calidad de producto. Las especificaciones técnicas, y esas especificaciones técnicas se pueden ir modificando o adquiriendo, son flexibles, o necesito un producto que sea muy riguroso para mi producción. ¿Se entiende? Esas especificaciones técnicas tienen que estar muy claras y que sea confiable. O sea, no puedo adquirir, vamos a decir, un producto que sea de una precisión milimétrica a una empresa donde no tiene ninguna certificación de productividad. A lo mejor una ISO, vamos a decir. Esto, ¿por qué le digo? Porque hoy me lo saca 9 milímetros, mañana me lo saca 9,2, mañana me lo saca 10, mañana me lo saca 8, y el producto a lo mejor para lo que yo lo estoy utilizando tiene que ser de 9, y la persona está comercializando este producto sin una capacidad, vamos a decir, de que sea finito el error, sino que es variable porque el mercado así lo tiene, lo solicita. Entonces, a lo mejor entender esas cosas hacen la diferencia. Características de insumos en materia de proyecto, bueno, un poco lo que hablamos, requerimiento de materia prima, suministro fábrica, cantidad y disponibilidad, esto es muy importante, como les comentaba, la disponibilidad puede hacerme, vamos a decir, cambiar mis prioridades y generar otro tipo de proyecto. Una experiencia en el sur, una empresa que hace agroindustria, adquiría productos y le salía más costoso los fletes y recibirlo, y la disponibilidad no era constante, no era buena. Entonces decidieron realizarlo ellos. O sea, fíjense que por la ubicación que estaban, tuvieron que empezar a hacer procesos productivos en donde era más simple sacarlos afuera, adquirirlo a un especialista, pero la disponibilidad de ese producto era crítico para ellos para ensamblar su equipo. Entonces, tener parado miles de pesos o miles de equipos por no poder tener el proveedor, vamos a decir, no poder tener la pieza que le hacía falta, empezaron a determinar que hacer la pieza ellos. Entonces, esas cosas, tener en cuenta cuáles son los cuellos de botella que me pueden generar una, bueno, vamos a decir, una restricción en mi producción. Ahora, si yo puedo en ese proceso productivo generar todas las piezas de mi proyecto, es excelente. Ahora, los costos va a ser difícil que sean buenos, porque normalmente uno no es especialista en todos los productos que hace, o vamos a decir, todas las piezas que lleva ese producto. Es muy difícil. O sea, fíjense, las autopartistas, el por qué lo sacan afuera, ¿sí? Porque entienden que un especialista en ese producto puede reducir los costos y puedo tener yo capacidad, vamos a decir, de generar otras líneas de negocio, ¿sí? Bueno, minimizar los costos, minimizar el riesgo, fiabilidad de los suministros, un poco lo que hablamos, el desarrollo de proveedores, no sé si lo tocamos, pero cuando yo consigo un proveedor que me pueda dar, vamos a decir, cantidad y calidad, lo tengo que desarrollar para que tenga la capacidad de movilizarse. ¿Esto qué quiero decir? Si se queda como mi único proveedor y yo soy su único cliente, puedo producir, vamos a decir, un descalabro en su vamos a decir, en su empresa, porque yo puedo modificar condiciones o mover mis piezas y provocar que se me caiga ese proveedor. Entonces, es muy importante desarrollar los proveedores para que ellos tengan la capacidad de tener más clientes, que tengan la posibilidad de proveerme mejoras en nuestros productos, que no sean algo, ¿cómo les puedo decir? Que no sea un riñón de nuestra empresa. Si es un riñón de la empresa, esto hablo de empresas grandes, hace que cuando yo me mueva, los movimientos de una empresa grande
a lo mejor son muy chicos para la empresa, pero para un proveedor tercerizado pequeño, uno de esos movimientos puede hacer que desaparezca. Entonces, si yo soy dependiente de ese producto y no lo desarrolló el proveedor para que tenga una solidez financiera o capacidad de reacción ante un movimiento mío, lo puedo perjudicar y quedarme yo sin materia prima o insumo necesario, ¿no? Bueno, con todo eso se genera el programa de suministro, en donde el programa de suministro lo que me va a decir es todo lo que tengo que adquirir, ¿sí? Y qué costo unitario y vamos a decir, unitario de cada producto llevado a un valor anual, me da, vamos a decir, el programa, y con ese programa empiezo a definir, vamos a decir, los primeros pasos para entender qué costos puede tener de funcionamiento mi empresa, para poder evaluarlo. Recuerden que yo ya sé vamos a decir, la unidad 2, a qué mercado voy, cuál es mi alcance, cuáles son los productos que voy a generar, qué voy a necesitar en este caso para generar esos productos. Ahora, viene la etapa que va a ser la próxima clase, es a dónde voy a instalar esa empresa para poder tener todos estos servicios y producir esos bienes. Después vendrá qué equipos deberé comprar, adquirir para producirlos, con qué tecnología, porque eso también hace la diferencia, como hablamos, puede ser que no tenga tanta tecnología, pero tenga más recursos humanos o viceversa. Y después de eso es cómo yo voy a incorporar el personal para después ver cómo voy a implementar, vamos a decir, el plan de gestión y de actuación. A ver, voy a hacerle unas preguntas. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿Quedó alguien? Bueno, es bastante simple esta unidad, ¿sí? A ver, voy a tirar una votación a ver qué responden, a ver si lo que estuvimos hablando se comprendió. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí todos me dicen que sí y después pueden votar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la idea es que voten, o sea, son 3 preguntitas, no es vinculante, no es nada, no se preocupen, porque veo que hay poca reacción. La idea es entender si comprendieron el tema, ¿sí? Ahí va queriendo. Ahí va. Che, bueno, la clase que viene, como les dije, vamos a ver localización. Localización es muy similar, es muy simple, tiene un par de métodos, vamos a decir, matemáticos o vamos a decir, científicos para definir por qué tiene que ser un lugar u otro, en donde ahí es donde ustedes tienen que entender el criterio, como estuvimos hablando recién, de esto. Por lo cual, por ejemplo, en esta unidad, lo más importante es entender, bueno, cómo clasificar nuestros suministros. Después de saber lo clasificar es entender que necesito calidad y cantidad. Una vez que sabemos qué calidad y cantidad voy a requerir, tenemos que definir la forma de pago, la forma financiera de adquirirlo, ¿sí? Debido a que una buena negociación puede hacer que yo pueda tener, vamos a decir, solvencia y poder respirar en el proyecto. Entiéndanse que cuando uno empieza un proyecto, lo más crítico son los primeros años. Entonces, si a lo mejor yo puedo adquirir los productos y que me permita pasar un par de meses para poder empezar a pagar, vamos a decir, nuestros insumos o servicios o lo que sea, me hace la capacidad de tener más fuerza para no caerme. Entonces, esa parte financiera es muy importante. Bueno, a ver, más o menos se finalizó, faltan algunos, pero no hay problema, a ver, para que lo puedan, vamos a compartir los resultados. ¿Todos están viendo los resultados? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, a ver, vamos a hacer las 3 preguntas y que todas las contestemos porque está bueno que se aprenda.
¿Qué es el gasoil? Por una central eléctrica de turbina que se alimenta a gasoil. O sea, se alimenta a gasoil. Entonces, ¿qué sería? Acá pusieron materia prima no procesada, ahí bochada, porque bochada, una forma de decirle es, el gasoil es un derivado del petróleo, o sea, tiene un proceso. ¿Es un insumo productivo? Ahí hay un error. El insumo productivo podría ser el aceite que lleva la turbina. ¿Eh? ¿Es una materia prima procesada? Sí, porque gracias a eso voy a poder generar electricidad. Eso se va a transformar en combustión, en energía. ¿Sí? O sea, es una materia prima procesada, el combustible. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a transformar para generar energía. Recuerden, el tema es, yo transformo un insumo productivo, me da un beneficio para poder transformar. ¿Sí? En este caso no sería. ¿Se entendió ese punto? Son a propósito estas preguntas, porque a ver, ¿por qué le puse esta pregunta? Porque es difícil entenderlo, hubiese dicho más fácil decir, bueno, un auto, una goma, pero es para agilizar un poco la mente, ¿no? ¿Se entendió por qué? Sí. Bien. Sí, profe, sí, sí. Aire comprimido que se genera una empresa. ¿Es un servicio? ¿Es un insumo? No es ninguno. No es ninguno, quedó a favor. A ver, si yo tengo que producir algún bien y lleva neumática, es un servicio. Es un servicio que yo tengo. Un servicio que no lo presta alguien externo, sino lo presto yo mismo, porque es muy raro que alguien me venga con una línea de aire comprimido afuera. Ahora, si no lo quiero llamar servicio, lo puedo hablar como un suministro. ¿Sí? Podemos definirlo como un suministro para que se entienda que no lo produzco, ¿sí? O sea, mejor dicho, que lo produzco internamente. Un servicio puede ser que uno entienda que es algo que lo genera un tercero, ¿sí? Entonces, ahí, ninguno. Y servicios podríamos estar de la mano, ¿sí? Un insumo no es ser un insumo. ¿Se entendió esa parte? Porque me preguntaron el otro día. A ver, esta está más linda porque esta última habla de dinero. A ver, ¿cómo afecta el precio si cuento, no voy a contar, con un solo proveedor de materia prima? La gran mayoría puso condiciona mi precio de adquisición. Y el 2, probó que todos mis competidores tengan el mismo costo. Aquí ninguna de las dos son correctas. Lo puse a propósito a ver cuál es lo que más se fueron a usted a seleccionar. ¿Por qué ninguno de los dos son correctas? Mejor dicho, no es así. Ninguna de las dos son 100% correctas. Esto no es una pregunta o blanco o negro. Porque le voy a explicar. ¿Condiciona mi precio de adquisición? No, porque si yo tengo una empresa muy grande, puedo ir al proveedor y si tiene un sobrante de stock o yo domino el mercado de la venta, le puedo decir bajarle el precio. ¿Se entiende? Aunque la otra persona me diga, no te quiero vender. Bueno, si yo tengo el 80% de los consumos de esa materia prima, le puedo decir, mira, si no me la baja, no te compro a otro proveedor en Hong Kong. Entonces, hace esto. ¿Y provoca que todos mis competidores tengan el mismo costo? Y no, porque como lo que acabo de decir, cada uno puede adquirir en formas diferentes. Y yo puedo tener un costo de mano de obra muy alto y mi compañero tener una mano de obra muy baja. Ahora, si solamente hablamos del costo de la materia prima, lo mismo, todo queda la posibilidad de negociar. Esta última pregunta está buena porque también me demuestra su forma de pensar. En este tipo de materia, no todo es blanco y negro, no todo es matemática. Quiero que lo entiendan de esa forma. ¿Por qué? Siempre hay un argumento para demostrar que puede existir alguna variación. O sea, no estamos hablando de, como las otras dos primeras, que es una clasificación, ¿es blanco o negro? ¿Es esto o lo otro? En cosas que nosotros, como la tercera pregunta, nosotros tomamos decisiones y el mercado responde, no es lineal. ¿Sí? No es lineal, no es yo doy 2, me dan 3. Es elástico e inelástico. No, hay muchas variables. Recuerden que cuando estamos viendo los ejercicios y todo lo demás, es algo ideal para que ustedes comprendan el criterio. No quiere decir que sea la realidad, vamos a decir, fuera del ámbito académico. ¿Se entendió? ¿Les gustó hacer esta ida y vuelta?
Sí, está bueno, profe. ¿Eh? Bueno, la idea es Sí. que la próxima Profe, clase... ¿eh? tengo dudas sobre la tercera porque yo lo interpreté como, si yo tengo un solo proveedor, no tengo cómo saber si es el mejor o el peor precio, digamos. Como que yo lo vi del lado que condiciona, no tengo cómo compararlo si tengo un solo proveedor, digamos. Si tengo un solo proveedor que me brinda el precio de la materia prima, es como difícil compararlo si está bien, si está mal, o como se dice, pedir una rebaja o negociar una rebaja si no tengo otro precio como parámetro. Bueno, pero ahí está el punto, por eso se los puse, porque ustedes están pensando todavía como matemática. Si yo tengo un solo proveedor no quiere decir que haya un solo productor de esto. Uh-huh. O sea, fíjense el juego de palabras, productor, proveedor. O sea, yo puedo generar otro proveedor o puedo irme hacia abajo y generar otro tipo de producto. Pero la pregunta es, nadie me preguntó, todos contestaron. Primer tema que Okay. está bueno que ustedes empiecen a preguntar antes de contestar. En la vida laboral, si uno responde porque lo que entiende, el otro capaz le está preguntando otra cosa. Entonces, siempre hay que entender claramente la pregunta. Le jugué a propósito, a ver chicos, le jugué muy feo, yo ya sé que le jugué feo, pero también necesito que empiecen a despertar este instinto de entender las cosas, preguntar y poder comparar. Ahora, cuando uno dice el precio de un proveedor, ¿en función de qué estamos hablando? ¿En qué forma de adquirirlo? Fíjense en la última filmina, ¿qué le dije? La forma de adquirirlo, la financiación, el plazo de entrega, las condiciones. Todo eso puede ser variable y todo eso puede variar el precio. Entonces, no es lo mismo si alguien adquiere un producto, como les dije, el Asinter me vende una tonelada de acero, no puedo comprar menos. Y yo soy un productor que hago 800 kilos, no tengo una tonelada. ¿Qué hago? ¿Me estiro a una tonelada? Y capaz que si me estiro y esos 200 con lo que me ahorro, me sale esos 200 de extra que estoy comprando, capaz que me sale lo mismo que comprar los 800 como un viajante o ¿cómo se llama? A un representante. Entonces, todas estas cosas tienen que ustedes empezar a oxigenarse, vamos a decir, y entender que la ingeniería industrial es la gestión, ¿sí? Es la gestión. No quiero decir que hay ingenierías que tienen más conocimiento específico, sí, muchas ingenierías tienen más conocimiento específico, pero nuestro diferenciador es la gestión. ¿Y la gestión en dónde está? En entender varios temas y poder relacionarlos para tomar decisiones. Entonces, cuando uno le da estas preguntas a propósito complicadas o dudosas, si quiero que entiendan que el ámbito fuera de la universidad no es blanco-negro, no es si no me dio 0,5 está mal, no. Bueno, hoy estuvimos casi direccionándonos casi otro tema. Lo importante es que hayan entendido lo de materia prima. A lo mejor mi forma de explicarlo fue bastante ligera y a lo mejor hay dudas, por eso está bueno dar estos 5 o 10 minutos en tirar unas preguntas para ver cómo devuelven a ustedes el conocimiento y entender si pudieron asimilar lo que estuvimos hablando. ¿Se entendió, profe? Estuvo bueno las preguntas. Bueno. Así es, profe, tan buena pregunta, pero eran capciosas. Y por supuesto, ¿y usted qué quiere que le diga? Si le digo, ¿qué es una materia prima? Bueno, esos son los exámenes. Acá no estamos tomando examen. O sea, fíjense que lo que busco es que no aprendan la memoria, sino que entiendan qué están haciendo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora con la planta. A ver, lo que yo les comenté, muchas de ellos son experiencias laborales y no tan solo es el proyecto de académico. O sea, cuando uno toma decisiones de ver si hay una planta de tratamiento y no la tuvo en cuenta en los proyectos, pues yo he visto muchos proyectos que no tienen en cuenta esto, más allá de que pasan a buscar la indemnización varios, el tema es cómo lo solucionás, o sea, y cómo lo operás. Si no tenés en cuenta, vos vas a pedir 100 millones para hacer un proyecto y con los 100 millones no quedaste ni a la mitad.
Entonces, cuantificar esto, por eso era importante lo que hablaba en las primeras clases. ¿Qué información nosotros tenemos? ¿Qué información tenemos? No solamente información que adquirimos en una consultora, sino que, voy a decir algunas cosas que no están bien. ¿Qué información podemos captar o sacar de nuestros competidores o del mercado? Tomamos un empleado que es de la otra empresa que hace ese producto para saber cómo lo hacen, cuánto dinero cuesta. Todas esas cosas tienen que estar en el proyecto, entenderlas que son así. Recuerden que nosotros tenemos dos ventajas: gestión sobre los recursos. Y la primera de esta materia que es vinculante es evaluación de proyectos, y algo que nosotros elaboramos mucho afuera es gestión de proyectos, que son dos cosas. Entonces, si no sabemos hacer bien el génesis, seguirlo también no es fácil, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, lo vemos el martes, no es feriado, no hay nada, no. ¿Martes qué es? El martes, qué feo día, martes 13. Bueno, buenas noches. Buen Buenas fin de noches, profe, semana. gracias. Muchas gracias, profe.